Mi nombre es Daniela. Tengo 33 años. Siempre me vieron como una mujer de fe. Crecí en la iglesia, cantaba en el coro, ayudaba en las campañas, organizaba bazares y grupos de oración. Desde adolescente aprendí que una mujer cristiana debe ser fuerte, centrada y discreta. Así que hice todo como me enseñaron. Me casé joven, mantuve mi hogar en orden y trataba de no darle trabajo a nadie. Mi esposo trabaja mucho. Yo cuidaba la casa y participaba casi todas las semanas en las reuniones de mujeres. Siempre me gustó esa sensación de estar ocupada con las cosas de Dios. Hacía listas, enviaba mensajes de ánimo, recordaba los cumpleaños, anotaba los pedidos de oración. La gente decía que tenía un corazón servicial, y eso me daba paz. Me hacía sentir útil. Pero con el tiempo, todo empezó a parecer rutinario. Lo hacía por costumbre. No porque lo sintiera, sino porque era lo que debía hacer. Y cuando veía a alguien faltar a la iglesia o desviarse un poco del camino, dentro de mí aparecía una mezcla de tristeza y crítica. No decía nada, pero pensaba que si yo podía mantener mi vida en orden, los demás también podrían. Era un pensamiento rápido, casi automático, que no notaba como orgullo. En casa seguía el mismo patrón. Casi todo tenía que hacerse a mi manera. La mesa servida de cierta forma, el almuerzo a una hora específica, la ropa doblada de un modo exacto. Cuando algo salía distinto, respiraba hondo y decía que era por cuidado, que solo quería mantener todo organizado, pero en el fondo no sabía descansar, ni física ni emocionalmente. Cuando descubrí que estaba embarazada, no fue un momento de alegría. No lo había planeado, no lo quería. Ya teníamos una vida organizada y un bebé significaba desorden, llanto, noches sin dormir, interrupción de la rutina que yo controlaba también. Sonreí delante de la gente, dije que estaba feliz, pero dentro de mí había una sensación de rechazo que no comprendía bien. Oraba pidiendo perdón por no sentir amor, pero la verdad es que oraba más para aliviar la culpa que por arrepentimiento. Las hermanas de la iglesia venían a visitarme, traían regalos, oraban conmigo. Yo agradecía, pero me sentía ahogada. Parecía que todos esperaban que yo fuera un ejemplo, que mostrara fuerza y gratitud, y yo lo intentaba. Publicaba versículos, decía palabras bonitas, pero dentro de mí crecía una irritación silenciosa, un deseo de desaparecer un poco, de no tener que ser siempre la mujer fuerte y equilibrada. Mi cuerpo cambiaba y me veía perdiendo el control. Casi todo me molestaba. Evitaba hablar de eso porque pensaba que no era correcto, que un cristiano no debe quejarse, así que me tragaba todo y fingía estar bien. Pero poco a poco, mi fe se volvió apariencia. Sabía decir las palabras correctas, pero ya no sentía ninguna presencia, solo un vacío que disimulaba manteniéndome ocupada. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi vida parecía perfecta por fuera, pero por dentro había algo cansado, frío y distante. Servía mucho, pero amaba poco. Cuidaba de todo, pero no confiaba en nada. Y nadie lo notaba, ni siquiera yo. Siempre me gustó tener todo bajo control. Pensaba que eso era señal de responsabilidad, de cuidado. Me decía a mí misma que atender los detalles era una manera de servir bien a Dios. En la iglesia, si algo no salía como estaba planeado, me molestaba. Si el grupo de alabanza se retrasaba, si alguien hablaba demasiado, si una hermana olvidaba un compromiso, sentía un nudo en el pecho. Creía que era por amor a la obra, por querer que todo se hiciera con excelencia. Con el tiempo, ese cuidado se volvió una necesidad. No podía descansar si no tenía la seguridad de que todo estaba en su lugar. Era como si el funcionamiento de la iglesia dependiera de mí. No me daba cuenta, pero empecé a medir la fe de los demás por el esfuerzo que hacían. Cuando alguien decía que estaba cansado o desanimado, yo respondía con frases preparadas, tratando de animar, pero por dentro pensaba que necesitaban ser más firmes. En casa era igual. Decía que amaba el orden, pero lo que realmente amaba era la sensación de control,
Quería decidir lo que estaba bien, lo que era mejor, lo que se podía o no se podía hacer. Todo pasaba por mi aprobación, incluso las cosas simples. Mi esposo decía que me preocupaba demasiado, y yo respondía que era mi manera de cuidar, y me lo creía. Me gustaba verme como alguien que siempre sabía lo que era correcto. Durante el embarazo, esa manía aumentó. Planeaba cada detalle, la habitación, la ropa, el horario de las consultas, lo que podía o no podía comer. Parecía cuidado, pero era miedo disfrazado. Decía que era fe, que confiaba en Dios, pero en el fondo no aceptaba perder el control de nada. Cuando el médico decía algo que no coincidía con lo que yo había leído o decidido, me cerraba. Salía con una sonrisa, pero por dentro pensaba que él no entendía lo que era depender del Señor. También juzgaba a otras madres. Veía publicaciones o comentarios y pensaba que muchas usaban la fe como excusa para no organizarse, para vivir en el desorden. Lo decía en tono amable, como quien aconseja, pero había orgullo en mi voz. No lo notaba. Sonaba como madurez espiritual, pero en realidad era comparación. Creía que mi forma era la más correcta, la más prudente, la más cristiana. Cuando el pastor predicaba sobre confiar en Dios, yo asentía con la cabeza, de acuerdo, y pensaba que esa palabra era para otros, no para mí. Creía que ya había aprendido a confiar, porque mi vida era un ejemplo de disciplina y orden, pero, en el fondo, mi confianza no estaba en Dios, estaba en mí. En mi control, en mi capacidad de mantener todo estable. Hoy veo que aquel celo que parecía tan bonito era una forma disfrazada de dominio. Llamaba cuidado a lo que, en realidad, era miedo y orgullo. Pero en ese tiempo no lo veía así. Me sentía segura. Pensaba que estaba siendo fiel, que el control era mi manera de servir mejor, y por eso nunca lo cuestioné. Era mi forma de amar. Al menos, eso era lo que me decía a mí misma. Mi semana siempre era igual. El lunes separaba la ropa de la familia y ponía las cuentas en orden. El martes era el día de la oración de mujeres. El miércoles, el ensayo del coro. El jueves, la reunión de planificación. El viernes, limpiaba la casa para el fin de semana. El sábado, organizaba el material de los niños de la iglesia. Y el domingo, me levantaba temprano, preparaba el desayuno, me ponía mi mejor ropa y llegaba antes que todos. Me gustaba estar lista, en el lugar correcto, haciendo lo que había que hacer. La gente me veía como un ejemplo. Cuando alguien quería saber cómo mantener firme la fe, venía a hablar conmigo. Yo escuchaba, aconsejaba y decía que solo había que confiar y no dejarse llevar por las emociones. Repetía las palabras que había aprendido desde niña. Hablaba con convicción y las personas me creían. Y yo también creía en mí. En el grupo de mujeres siempre tenía una palabra preparada. Si alguien se desahogaba sobre su matrimonio, yo decía que tenía que orar más. Si una hermana decía que estaba cansada, respondía que el cansancio era una señal de que Dios estaba moldeando su carácter. Y, en el fondo, me sentía bien por tener una respuesta para todo. Era como si siempre estuviera un paso adelante de los demás, como si ya hubiera aprendido lo que ellos todavía estaban tratando de entender. Durante los cultos, observaba cada detalle. Si alguien faltaba, lo anotaba. Si el sonido estaba muy alto, miraba al técnico con un gesto discreto. Si el pastor se retrasaba, ya sabía qué hacer. Todo tenía una forma correcta y me sentía orgullosa de eso. Me gustaba la sensación de control, la rutina previsible, el ambiente que funcionaba como yo creía que debía ser. En casa mantenía la misma disciplina. Antes de las comidas, hacía oraciones cortas y directas. Leía un versículo al día, casi como quien cumple una meta. Mi esposo decía que estaba demasiado involucrada en la iglesia y que parecía cansada, pero yo respondía que era el precio de servir, que nadie crece en la fe sin esfuerzo. Visto desde fuera, mi vida era un ejemplo de dedicación. Nunca faltaba, nunca llegaba tarde, nunca olvidaba un compromiso. Pero dentro de mí, algo se estaba apagando.
La oración se volvió un hábito mecánico, la adoración, una tarea. Y aún así, me sentía satisfecha, porque todos me veían como una mujer firme y fuerte. A veces, por la noche, cuando todo estaba en silencio, sentía un vacío que no encajaba con la imagen que tenía de mí. Era algo rápido, que pasaba enseguida. Me convencía de que era solo cansancio. Pensaba que, si seguía sirviendo, todo volvería a la normalidad. Entonces me levantaba, preparaba algo para el día siguiente y oraba pidiendo fuerzas. Y así seguía, manteniendo todo en orden, sin notar que por dentro algo ya empezaba a romperse. El día empezó como cualquier otro. Me levanté temprano, tomé café casi sin sentirle el sabor y empecé a arreglar la casa. Estaba en el 8º mes de embarazo, pero seguía haciendo todo sola. No me gustaba pedir ayuda. Decía que era mejor mantenerme activa, que estar quieta hacía mal. En realidad, no soportaba ver a nadie haciendo las cosas de una manera diferente a la mía. Esa mañana, mi madre llamó. Quería saber si estaba descansando. Me dijo que debía bajar el ritmo, que el bebé podía adelantarse. Le respondí que todo estaba bajo control. Siempre decía eso, todo bajo control, incluso cuando no lo estaba. Por la tarde, tuve la reunión de mujeres. Fui aunque estaba cansada. Las hermanas insistían en que me quedara en casa, pero yo decía que no quería faltar, que era importante dar el ejemplo. Por dentro estaba irritada, sin motivo claro. Todo me molestaba. El ruido de las conversaciones, el olor del café, la forma en que una hermana hablaba más alto de lo normal. Sentí que el bebé se movía con fuerza y puse la mano en el vientre, tratando de disimular la molestia. Durante la reunión, una hermana empezó a compartir que se sentía lejos de Dios. Lloraba, diciendo que ya no podía orar con sinceridad. Las demás se acercaron, la consolaron, oraron juntas. Yo me quedé quieta, mirando. Cuando terminó, dije que a veces nos alejamos porque dejamos que la carne domine. Dije que el secreto era disciplinarse, poner la fe por encima de los sentimientos. Las palabras salieron firmes y todas me escucharon en silencio. Me sentí respetada, pero por dentro algo dolió. Cuando regresé a casa, el cansancio me cayó encima como una ola. Sentí un dolor fuerte en la espalda, luego en el vientre. Pensé que eran solo contracciones normales, pero el intervalo entre los dolores empezó a acortarse. Fui al cuarto, intenté respirar hondo, pero la cabeza me daba vueltas. Mi esposo estaba en el trabajo y no quise llamarlo. Pensé que podría soportarlo. Caminaba por la casa apoyándome en las paredes. Intenté orar, pero las palabras salían secas. Solo pensaba que tenía que mantener la calma, controlar la situación. Control. Siempre el control. Tomé mi bolso, preparé los documentos, la ropa, todo rápido y con precisión, como si fuera una tarea más. Cuando por fin decidí llamar al hospital, el dolor aumentó. Sentí algo caliente corriendo por mis piernas y vi la sangre. El suelo me pareció lejano. Traté de mantenerme de pie, pero las piernas me fallaron. Tomé el teléfono, pero se me cayó de las manos. El sonido resonó en la casa y entendí que ya no podía seguir sola. Aún así, mi mente se negaba a aceptar. Mientras esperaba ayuda, recostada en el suelo frío, pensaba en todo lo que aún tenía que hacer. La ropa del bebé, el culto del domingo, la lista de tareas. Mi corazón latía rápido y todavía creía que podía con todo. Incluso allí, sangrando, me repetía que iba a poder. Y fue así como todo se detuvo, en medio de la rutina, en medio del control que, por fin, se me escapaba de las manos. Recuerdo el sonido de las sirenas, lejano. Después, todo se volvió confuso. Las voces iban y venían, como si estuvieran bajo el agua. Sentí que movían mi cuerpo, manos apuradas, luces sobre mí. El rostro de alguien se acercó, pero no pude responder. Intenté hablar, pero la voz no salió. Solo el pensamiento. Y el pensamiento era claro. No estoy bien. El dolor que me cortaba el abdomen de pronto se apagó. No mejoró, solo desapareció. Aún escuchaba ruidos, pasos corriendo.
alguien diciendo mi nombre. Sentí un gran peso en el pecho y estaba enseguida, nada, como si el aire hubiera decidido no entrar más. Todo quedó en silencio, sin sonido, sin tacto, sin movimiento. Parecía que el tiempo se había detenido. Sabía que había gente allí, pero ya no podía distinguir quién era. Los sonidos se mezclaron y poco a poco se desvanecieron. Sentí una ligereza extraña, como si algo dentro de mí se hubiera soltado. De repente, vi mi cuerpo, tendida, pálida, inmóvil. Las personas alrededor gritaban, pero yo ya no sentía nada de eso. No había dolor ni miedo, solo una confusión tranquila, como quien despierta en un lugar que no comprende. Intentaba entender cómo podía ver y oír sin moverme. Estaba consciente, pero no viva. Miré a mi alrededor. El hospital parecía el mismo, pero diferente. Los colores eran más nítidos y al mismo tiempo sin brillo. No había sombra, pero tampoco luz. Era como si todo existiera en pausa. Percibía cada cosa, pero sin emoción. Las voces que antes sonaban urgentes ahora parecían lejanas, casi irreales. Recordé al bebé. Quise tocar mi vientre, pero ya no había gesto. El deseo no encontraba cuerpo, solo pensamiento. Un tipo de silencio que no existe en la tierra. Un silencio que escucha. No sé cuánto tiempo pasó. Parecía segundos y horas a la vez. Vi a alguien llorando cerca de mí, sosteniendo mi mano. No escuchaba su voz, pero sabía lo que decía. Quise responder, pero nada salía, y, por primera vez, entendí que no había manera de volver. El aire no tenía peso, el tiempo no corría. Yo estaba allí, pero ya no pertenecía a ese lugar. No había dolor, pero tampoco vida. Y eso me asustó más que cualquier sufrimiento. Pensé en Dios, no como una oración, sino como un recuerdo distante, casi olvidado, y allí, entre el cuerpo inmóvil y lo que quedaba de mí, todo se detuvo por completo. No había oscuridad ni claridad, solo la certeza de que algo había terminado, y yo estaba al otro lado, sin entender qué vendría después. Después del silencio, algo cambió. No hubo sonido ni movimiento, pero la presencia apareció. No la vi llegar, simplemente supe que ya no estaba sola. Era una presencia que llenaba todo, sin necesidad de acercarse. El aire, si es que había aire allí, parecía inclinarse ante ella. Miré a mi alrededor y ya no había hospital, ni techo, ni suelo. Era como estar en un lugar sin dirección, y aún así, alguien estaba allí. Él. Lo supe antes de mirar, no porque alguien me lo dijera, sino porque mi propio ser lo reconoció. Cuando lo vi, no sentí miedo, pero tampoco consuelo. Era una mezcla de vergüenza y atracción, como si todo mi interior se abriera de golpe. No dijo nada al principio, solo me miraba, y esa mirada atravesaba todo lo que yo creía ser. Sus ojos no eran como los de un hombre común, no por el brillo, sino por la verdad. No había engaño en ellos. No podía sostener su mirada por mucho tiempo, porque en ella estaba todo lo que había escondido incluso de mí misma. No había acusación, pero sí justicia. Una pureza que dolía, porque nada podía ocultarse ante ella. Cuando habló, la voz no vino de fuera, era dentro. Una voz que no se escucha, pero se siente. Dijo mi nombre, solo eso, Daniela. Y en ese instante entendí que él siempre me había conocido más de lo que yo me conocía a mí misma. Ningún recuerdo, ninguna palabra, ningún gesto escapaba a esa mirada. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Quería justificarme, decir que lo intenté, que hice lo mejor, que serví, que me dediqué, que nunca abandoné la fe. Las palabras se formaron dentro de mí, pero desaparecieron antes de salir. Frente a él, nada parecía suficiente. Él se acercó, no con pasos, sino con presencia. Era como si el espacio entre nosotros dejara de existir. Y entonces, sin enojo, sin reproche, preguntó, ¿por qué nunca confiaste en mí?
Esas palabras me atravesaron, simples, directas, sin peso de condena, pero lo bastante fuertes como para quebrarme por dentro. No supe qué responder. Dentro de mí pasaron imágenes, listas, tareas, reuniones, oraciones repetidas, todo lo que yo llamaba fe. Y comprendí que, en todo eso, casi nunca había lugar para él. Bajé la cabeza, quise desaparecer, quise volver, quise arreglarlo todo, pero ya no se podía. Solo podía sentir lo que siempre fingí no sentir, el miedo a perder el control. Él seguía allí, firme, sereno, sin desprecio, sin ira. Solo ese amor que, por ser tan puro, quemaba. Entendí que el amor verdadero no halaga, revela, y en esa mirada vi la verdad sobre mí. Entonces lo comprendí. Estaba delante de aquel que es, no un símbolo, no una idea, no un recuerdo. Era él, vivo, presente, absoluto. Y nada dentro de mí podría volver a ser igual después de eso. Él guardó silencio por un tiempo, que no sé medir. Su mirada seguía fija en mí, sin juicio, pero sin apartarse. Yo no podía soportarlo. Dentro de esa mirada, nada podía esconderse. Todo salía a la luz, como si mi vida entera estuviera abierta ante él, y cada gesto, cada pensamiento, tuviera su peso. Sin decir una palabra, él me hizo ver. No como un recuerdo común, sino como una realidad viva. Me vi a mí misma en la iglesia, sonriendo, siempre lista, siempre en control. Vi las veces que corregía a alguien en nombre del orden, cuando en realidad lo que había en mí era vanidad. Vi las conversaciones en las que aconsejé con tono amable, pero por dentro había comparación y orgullo. Decía que quería ayudar, pero en el fondo quería ser admirada. Vi a mi esposo en casa, callado, intentando hablar conmigo y rindiéndose a la mitad. Yo estaba ocupada, planeando, sirviendo, resolviendo. Él se alejaba poco a poco, y yo ni lo notaba. Creía que era una esposa dedicada, cuando en verdad solo imponía reglas. Llamaba cuidado a lo que era control. Llamaba fe a lo que era miedo. Jesús habló, y su voz no vino de fuera. Era como si cada palabra naciera dentro de mí. Decías que confiabas en mí, pero nunca me dejaste cuidar de ti. Esas palabras me atravesaron. Vi cuántas veces pedí dirección, pero decidí antes de escuchar la respuesta. Cuántas veces oré diciendo que me entregaba, pero seguía aferrándome a todo. Llamaba a eso responsabilidad, pero era desconfianza. Él me mostró momentos pequeños, tan simples que jamás los habría llamado pecado. Una reunión en la que ignoré el dolor de alguien porque el horario se estaba atrasando. Un culto en el que pensé más en la apariencia del canto que en adorar. Una visita a una hermana enferma en la que me apuré a salir porque tenía otra tarea más importante. Cada escena traía una sensación de distancia. Veía a las personas que me rodeaban y entendía que, en lugar de acercarlas a Dios, muchas veces las había alejado con mi forma dura y exigente. Decía servir, pero mi servicio nacía del miedo a perder el control, no del amor. Mi corazón se encogió. Quise hablar, pedir perdón, pero él no pidió palabras, solo me dejó ver. Y cuanto más veía, más entendía lo equivocada que estaba sobre mí misma. Creía ser fiel, pero en realidad vivía desconfiando de Dios en todo. Lo miré otra vez. No había condena, pero sí verdad, y esa verdad pesaba más que cualquier dolor. Sentí vergüenza, pero también alivio. Por primera vez supe qué era lo que realmente me separaba de él. No era el error visible, ni el pecado que otros condenarían. Era el orgullo de creer que podía vivir la fe sola, sin depender de su gracia. Me quedé en silencio. Ya no había justificaciones, ni certezas, solo un arrepentimiento verdadero, nacido de la claridad. Finalmente entendía lo que el control había hecho conmigo y con los que amaba, y delante de él comprendí. Lo que yo llamaba cuidado era desconfianza. Lo que llamaba celo era miedo, y lo que llamaba fe no era más que apariencia. Me arrodillé,
o algo parecido con eso. No había suelo, pero me sentía caída. El peso de la verdad me hacía pequeña delante de él. No tenía qué decir. Ya no quedaban justificaciones, solo un silencio lleno de arrepentimiento. Sabía que no podía esconder nada, y aún así, él no me apartó. Jesús me miró otra vez. Aquella mirada tenía la misma fuerza de antes, pero ahora había algo distinto. Amor. No un amor suave, sino un amor que pide entrega. Se acercó y todo dentro de mí guardó silencio. Dijo: «Te mostré lo que te separaba. Ahora mira lo que te espera». Entonces, de algún modo, sentí lo que es ser vista con misericordia. No por mérito, sino por gracia. Él no borró lo que hice. No lo disimuló. Solo lo transformó en verdad. Y cuando la verdad se acepta, sana, lloré sin lágrimas. El arrepentimiento se volvió una especie de paz. No había castigo, solo propósito. Él lo sabía todo, y aún así me amaba. Entendí por primera vez lo que es ser perdonada de verdad, ser vista por completo y aún así ser llamada por tu nombre. Jesús habló otra vez, con calma y firmeza. «Te devuelvo la vida, pero no para seguir igual». Las palabras parecían simples, pero entraron hondo. No me prometió nada, solo me dio una orden. Vuelve y enseña lo que es confiar. Diles que el control no es fe, que servir sin amor es vanidad, que el corazón que no se entrega se convierte en prisión. Lo escuché en silencio. No había forma de discutir. Dentro de mí, toda resistencia se deshizo. Solo quería obedecer. Entendí que el perdón no es un final, sino un nuevo comienzo. Sentí algo distinto. Como si su presencia empezara a alejarse, no por rechazo, sino porque debía regresar. Quise quedarme, pero comprendí que no era una elección. Él me miró por última vez, y en esa mirada había un envío. «Confía en mí, Daniela, y muestra lo que yo te mostré». Esas fueron las últimas palabras, no dichas, sino grabadas dentro de mí. No salieron del sonido, quedaron impresas en lo que yo era. Entonces todo comenzó a disolverse. La paz seguía, pero el lugar ya no estaba. El silencio se volvió distancia, la ligereza se transformó en peso. Poco a poco sentí algo que jamás pensé volver a sentir. El cuerpo, el aire entrando con fuerza, el calor, el sonido. Su presencia seguía allí, pero ahora dentro, no en la forma que vi, sino en la conciencia. Sabía que estaba viva y que esa vida ya no me pertenecía. Había una misión, una orden simple y absoluta: confiar, enseñar, vivir diferente. Cuando abrí los ojos, todavía no comprendía todo. Pero una certeza ya estaba escrita en mí. Había sido devuelta para obedecer. Desperté con el sonido de las máquinas y el rostro de mi esposo inclinado sobre mí. Su mirada mezclaba sorpresa y miedo. Apenas podía hablar. Sentía el cuerpo débil, el aire cortándome el pecho, pero estaba viva. Los médicos decían que fue un milagro. Yo sabía que era más que eso. Había vuelto con algo que no cabía en palabras. En los días siguientes, casi no dormí. Me quedaba mirando el techo, recordando cada instante de allá. Su rostro, sus palabras, su orden. Sentía vergüenza y, al mismo tiempo, un deseo inmenso de empezar de nuevo. Sabía que debía cambiar, pero no sabía por dónde comenzar. Así que hice lo que pude. Empecé pidiendo perdón. La primera persona fue mi esposo. Esperé el momento adecuado, me senté en la cama y dije lo que nunca había dicho. Le confesé que lo controlaba, que lo trataba como si no supiera hacer nada bien, que disfrazaba mi impaciencia con oraciones bonitas. Él me escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, lloró. Dijo que solo quería que confiara en él, y entendí que eso era exactamente de lo que Jesús me había hablado. Después fui a la iglesia. No pude subir al púlpito ni hablar en público. Solo busqué a las personas con las que había sido dura. Hablé con una hermana a la que había juzgado a sus espaldas, diciendo que era inmadura. Se sorprendió,
pero me abrazó. Con otra, pedí perdón por haberla corregido con frialdad. Ninguna de esas conversaciones fue fácil. Algunas me miraron sin entender, otras lloraron conmigo. En casa, empecé con pequeños gestos. Dejé de intentar controlar todo. Si el almuerzo se atrasaba, respiraba profundo. Si algo salía mal, lo dejaba pasar. Al principio fue difícil. Sentía como si perdiera el suelo. Pero poco a poco, comencé a sentir ligereza. Confiar era extraño, pero liberador. En las reuniones empecé a escuchar más y a hablar menos. Cuando alguien se equivocaba, me recordaba a mí misma. Cuando una hermana se desahogaba, ya no daba respuestas rápidas, solo escuchaba, y notaba que, en el silencio, Dios hablaba más que en mis palabras. El bebé nació sano unas semanas después. Cuando lo tuve en mis brazos, lloré sin vergüenza. Sentí un amor verdadero, simple, sin miedo. Entendí que cuidar no era controlar, era confiar, que amar no era exigir, era entregarse. Con el tiempo, la gente notó el cambio. Decían que estaba más tranquila, más dulce. No sabía cómo explicarlo. Solo sabía que todo lo que hacía ahora nacía de otro lugar. Todavía me equivocaba, todavía me irritaba, pero aprendía a volver pronto, a pedir perdón, a soltar. Hoy sé que la transformación no consiste en dejar de ser débil, sino en reconocer la debilidad y elegir depender. Cada día es un nuevo comienzo, un recordatorio de lo que viví. Y cada gesto sencillo, una mirada, una palabra, una pausa, se ha vuelto parte de esta nueva forma de existir. No perfecta, pero verdadera. Un paso a la vez, confiando en aquel que me devolvió la vida para aprender, al fin, a confiar. Cuando hablo de lo que viví, no es para impresionar a nadie. Yo misma todavía me estremezco cuando lo recuerdo. No fue un sueño, ni una alucinación, fue real, morí. Y Jesús me mostró quién era en verdad. Pensaba que mi fe era firme, que mi vida estaba en el camino correcto. Pero lo que Él me reveló fue que vivía intentando controlar todo, incluso lo que solo le pertenece a Dios. Yo lo llamaba cuidado, responsabilidad, pero en el fondo era miedo. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a no ser vista como una buena cristiana. Hoy entiendo que confiar no es planear todo y luego pedir que Dios bendiga. Es dejar que Él dirija, incluso cuando parece que nada tiene sentido. Tuve que morir para darme cuenta de que mi fe estaba hecha de apariencia y rutina. Después de aquella experiencia, aprendí a vivir de otra manera. Todavía me equivoco, todavía tengo días difíciles, pero ahora reconozco cuando el orgullo intenta volver. Me detengo, respiro, entrego otra vez. Y cada vez que lo hago, siento que vivo un poco más cerca de lo que Él me pidió: confiar. Aprendí que Dios no busca personas perfectas, busca corazones que dependen, que saben pedir perdón, que no se esconden detrás de la religión. El pecado invisible es aquel que llamamos virtud, el orgullo que se disfraza de celo, la dureza que se disfraza de fe, y ese es el pecado que más destruye, porque parece santo. Miro hacia atrás y veo cuántas veces alejé a las personas con mi manera de ser, cuántas veces confundí disciplina con frialdad, cuidado con control. Pero también veo la gracia, porque Él me dio una nueva oportunidad. Me devolvió la vida para contar que todavía hay tiempo para cambiar. Si me estás escuchando ahora, tal vez pienses que tu vida está en orden, que todo está bien entre tú y Dios. Pero, ¿de verdad lo está? ¿Has confiado realmente? ¿O has vivido tratando de controlar lo que solo Él puede cuidar? No volví para predicar, volví para recordar que Jesús sigue hablando, que Él todavía llama por nuestro nombre, que perdona, pero también confronta, y que todo orgullo escondido necesita ser puesto delante de Él, porque eso es lo que nos separa de su presencia. Quiero preguntarte algo. ¿Crees en Jesús? Escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad y la hora en que estás viendo esto, para saber hasta dónde llega este mensaje.
Y si también crees que Jesús aún nos habla, escribe tu nombre ahí. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé por qué sigo viva. Para recordar que confiar es más fuerte que controlar, que el amor es más grande que el miedo, que el perdón es el comienzo de todo, y que cada pequeña elección revela lo que hay en el corazón. Eso fue lo que Él me enseñó. Y eso es lo que vine a decir.